Ella no nació esclava, nació libre. En tierra libre, con pensamiento libre. Antes de que le dieran un nombre, ya sabía caminar con la espalda recta. Antes de aprender a hablar, ya escuchaba los tambores que no podían ser silenciados. Dandara. No sabemos con certeza dónde nació. Algunos dicen que fue en Brasil, entre palmas y ríos escondidos. Otros, que nació en África, donde la libertad era idioma materno. Pero hay algo seguro, nació con fuego en la sangre. Desde muy pequeña entendió algo que cambiaría su destino. El mundo estaba construido para encadenarla. Pero ella no era del tipo que acepta la cadena. Ella era del tipo que la rompe. No creció entre juegos. Creció entre cuchillos. Entre silencios cargados. Entre alertas que no dejaban dormir. Aprendió a correr antes que a cantar. Aprendió a esconderse antes que a reír. Aprendió a resistir cuando otras niñas apenas empezaban a existir. Y un día, ese fuego que llevaba dentro se convirtió en dirección. Palmares. Un lugar que no era solo refugio. Era nación. Sueño colectivo. Pulso de libertad clavado en la selva. Donde hombres y mujeres que escaparon del infierno decidieron construir un pedazo de cielo. Allí, la libertad no era teoría. Era pan. Era lanza. Era ley nacida de la dignidad. Ahí llegó Dandara. Y no llegó como víctima. Llegó como fuerza. Como grieta en el muro del imperio. Los guerreros la observaron en silencio. Esperaban ver a una mujer rota. Vieron una tormenta. Desde el primer día, ella se negó a aceptar miradas condescendientes. Observaba el terreno, las rutas, los cultivos, los puntos ciegos. No quería solo vivir allí. Quería protegerlo. Y cuando hablaron de guerra, no preguntó si podía participar. Preguntó: ¿dónde están las armas? Porque entendía que la paz no se pide. Se construye. Los ancianos del consejo dudaron. Una mujer en la guerra. Una mujer pensando como estratega. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la respetaran. No por cortesía, sino por necesidad. Porque mientras muchos dormían, Dandara planificaba. Era astuta. Era silenciosa. No levantaba la voz. Levantaba ideas. Enseñó a las otras mujeres a defenderse. A emboscar. A leer el lenguaje de los ríos y el viento. A desaparecer cuando era necesario. Y ellas aprendieron. Rápido. Porque sabían que si no luchaban, serían devoradas. No por animales, sino por un sistema que las llamaba propiedad. Así nacieron las amazonas de Palmares. No eran muchas. Pero bastaban para hacer temblar a los soldados portugueses. Los informes coloniales no mencionaban su nombre. Pero sus huellas estaban en todas partes. Hay una mujer, escribió un comandante, que organiza ataques, convence a los esclavos de huir, y conoce todos nuestros pasos. ¿Quién es ella? Nadie respondía. Porque nadie se atrevía a pronunciar su nombre en voz alta. Dandara. Un día, llegó Zumbi. Joven. Brillante. Hijo del viento. Cuando la vio, entre lanzas y barro, supo que algo en su mundo estaba a punto de cambiar. No hablaron mucho. No hacía falta. Las guerras verdaderas no necesitan presentaciones. Solo acción. Y juntos, comenzaron a construir algo más que defensa. Construyeron propósito. Dandara propuso algo que escandalizó a algunos. Las mujeres no vinimos aquí a parir soldados. Vinimos a hacerlo. Y lo fue. Y las hizo. Pronto, las mujeres comenzaron a entrenar. A marchar. A disparar. A diseñar mapas. A liberar a otras. El enemigo pensaba que enfrentaba a hombres. Pero en cada emboscada. En cada plantación incendiada. En cada niña liberada. Estaba ella. O una de las suyas. Cuando el consejo le preguntó por qué no descansaba, respondió:
Porque ellos no descansan. Porque Portugal no duerme. Planea. Avanza. Asesina. El imperio sabía que Palmares era amenaza. Vergüenza. Ejemplo peligroso. Y lo que es ejemplo, se convierte en objetivo. Pero Dandara no temía a la muerte. Temía al olvido. Y por eso, cada día, antes del entrenamiento, reunía a su grupo y decía: si mañana muero, no lloren. Repitan mi nombre. Para que el mundo sepa que no fui mito. Fui muro. Fui fuego. Una noche, mientras la luna espiaba entre ramas altas, Dandara caminó sola por el borde del campamento. Zumbi se acercó. ¿Qué buscas? Ella no respondió al instante. Solo miró hacia la espesura. Y dijo: estoy buscando el punto débil del imperio. ¿Y lo encontraste? Sí. Somos nosotros. Zumbi la miró, confundido. ¿Nosotros? Ella, sin apartar la mirada del horizonte, respondió: porque somos el recuerdo de lo que no pueden controlar. Somos lo que no entienden. Lo que no pueden encadenar. Y eso los asusta más que nuestras lanzas. Entonces supieron que la guerra no era por tierra. Era por el derecho a existir. A soñar. A criar hijas libres. A morir viejos, y no asesinados. Y ahí, en ese silencio compartido, Dandara decidió algo que sellaría su destino. Si tengo que caer, susurró. Que sea como semilla, no como sombra. La primera ofensiva no llegó con soldados. Llegó con silencio. Con ausencia de mensajes. Con caminos vacíos y miradas desviadas. Dandara lo entendió antes que nadie. Están probando nuestras defensas, dijo al consejo. La guerra ya comenzó. Solo que no lo saben aún. Ella trazó rutas, organizó vigías, dividió el territorio en zonas de alerta. Mientras otros aún creían que Palmares estaba en paz. Ella ya preparaba el campo de batalla. Porque entendía que esperar el golpe era regalar ventaja al enemigo. Hay dos formas de morir, decía. Esperando, o peleando. Y ella ya había elegido. Una noche húmeda, el viento trajo más que calor. Trajo pasos. Muchos. Rápidos. La emboscada había comenzado. Los portugueses querían probar. Mandaron un pequeño grupo. Bandeirantes con hambre y sed de gloria. No sabían con quién se estaban metiendo. Dandara lideró la respuesta. Precisa. Silenciosa. Implacable. Usó la niebla. Usó el terreno. Usó el miedo de ellos contra ellos mismos. 12 entraron. 3 regresaron. Ninguno ileso. Los sobrevivientes llevaron un mensaje claro. Palmares no es tierra de cobardes. Es hogar de los libres. A partir de ese día, Dandara empezó a construir otra cosa. Una red invisible. Un sistema de inteligencia popular. No solo guerreros. Mensajeros. Espías. Aliados disfrazados. Lavanderas que escuchaban conversaciones. Campesinos que enterraban armas bajo la tierra. El quilombo dejó de ser solo una fortaleza. Se volvió sistema. Latido. Código. Y en el centro, estaba ella. Zumbi la observaba en silencio. Él era fuerza. Ella, estrategia. Y juntos. Eran algo que el imperio no podía nombrar. Porque la historia oficial no fue escrita para contar sobre mujeres que mandan. Y menos aún, mujeres negras. Pero ahí estaba. Tomando decisiones. Coordinando defensas. Organizando evacuaciones. Y a veces. Llorando. No de miedo. De rabia. Porque cada vida perdida era una semilla quemada. Pero no se permitía caer mucho tiempo. Pronto volvía a levantarse. Ojos firmes. Mandíbula cerrada. No estamos aquí para sobrevivir.
Estamos aquí para vencer. Mientras las tropas coloniales leían mapas, ella leía el canto de las aves, el silencio de los ríos, la danza del humo en el horizonte. Porque sabía que la tierra habla. Y quien escucha, sobrevive. Dandara creó códigos con tambores, señales con piedras, alertas con niños, rutas escondidas que ella misma ayudó a cavar. Los portugueses, acostumbrados a dominar, empezaron a desconfiar de todo. ¿Cómo saben nuestros planes?, gritaba un capitán. Porque ellos oyen lo que nosotros no queremos oír, susurró un esclavo. Las victorias comenzaron a acumularse. Ataques a plantaciones. Liberación de esclavos. Sabotaje de puentes. Robos de pólvora. Cada movimiento era quirúrgico. Porque Dandara no improvisaba. Calculaba. Ella empezó a entrenar a niñas. Algunas ni sabían sostener una piedra. Pero en semanas. Sabían esconderse. Sabían huir. Sabían luchar. Y sonreían. Porque, por primera vez, no estaban siendo preparadas para obedecer, sino para resistir. Poco a poco, Dandara comenzó a ser nombrada. No por los blancos, sino por los nuestros. En los susurros de los quilombos más pequeños. En las canciones nocturnas de los fugitivos. En los ojos de las madres que soñaban libertad para sus hijas. Dicen que hay una mujer que lidera sin miedo, que no espera, que no pide permiso. ¿Cómo se llama? Dandara. Los dueños de ingenios pusieron precio a su cabeza. Oro. Títulos. Promesas. Pero nadie aceptó. Porque incluso quienes no la conocían, ya la sentían. Porque cuando alguien así se levanta, no solo se mueve un cuerpo. Se mueve la historia. Una madrugada. Dandara subió a la colina más alta. Sola. Miró la selva. Las fogatas. Las estrellas cambiando de lugar. Y allí, en voz baja, le habló a la tierra. Que sepan que existimos. Que sepan que resistimos. Que sepan que no moriré callada. Porque ella sabía. El imperio vendría. Con todo. Pero también sabía algo que los colonizadores nunca entendieron. Pueden traer cañones. Pueden traer coronas. Pueden traer cadenas. Pero ¿quién lleva la memoria de un pueblo? Ya venció. Los hombres de Palmares luchaban como si cada combate fuera el último. Pero cuando ella apareció, supieron que algo había cambiado para siempre. Dandara no llegó como esclava rescatada. Llegó como presencia. Como viento que sacude los cimientos. Como trueno que rompe el silencio. Zumbi lo notó antes que todos. Ella no pedía espacio. Lo tomaba. Con los ojos. Con la palabra. Con los hechos. No preguntaba si podía opinar. Señalaba el error. Ofrecía la solución. ¿Quién eres?, preguntó Zumbi. Ella levantó el rostro, sucio de barro, pero con la dignidad intacta. Dandara. Y este es el día en que empieza mi verdadero destino. No era arrogancia. Era certeza. Palmares no era escondite. Era nación. 20.000 personas. Casas de piedra. Cultivos. Leyes propias. Escuelas ocultas. Una república libre en medio del infierno. Y ella lo vio todo el primer día. Con ojos entrenados para encontrar belleza en el caos. Esto no es un refugio, le dijo a Zumbi. Es un país. Y los países se defienden. Pero ella no quería solo defender. Quería transformar. Propuso algo que el consejo nunca había oído de boca de una mujer. Las mujeres no estamos aquí para esperar. Estamos aquí para pelear. Al principio rieron. Algunos. Pero dejaron de hacerlo cuando vieron lo que podía hacer. Con un mapa mal trazado. Unas semillas. Y un puñado de lanzas.
En semanas, ya había creado un pequeño grupo de entrenamiento. Las mujeres comenzaron a aprender a luchar. A resistir. A no pedir disculpas por existir. Y cuando los hombres del consejo intentaron poner límites, ellas ya sabían ignorarlos. Nació entonces algo nuevo. Algo sin nombre. Pero con fuego. Dandara formó el primer escuadrón femenino del Quilombo. No eran muchas. Pero estaban en todas partes. Espiando. Enseñando. Saboteando. Ella no ordenaba como jefa. Guiaba como quien conoce el dolor. Enseñaba a leer el lenguaje del monte. A escuchar el silencio del río. A temerle más a la sumisión que a la muerte. No basta con tener coraje, decía. Hay que tener táctica. Mientras muchos celebraban pequeñas victorias, Dandara pensaba en la gran guerra. Porque sabía algo que pocos querían aceptar. Portugal vendrá con todo. No era paranoia. Era análisis. El imperio no toleraba ejemplos. Y Palmares era el peor. Cuando llegaron rumores de un posible ataque, Dandara no esperó. Organizó rutas de escape. Escondió alimentos. Preparó campos de emboscada. Estudió los movimientos del enemigo. Hizo en días lo que generales tardan años en aprender. Y lo hacía entre una reunión de consejo y el parto de una compañera. Porque Dandara era muchas en una. Madre, combatiente, estratega, memoria viva. Las mujeres la seguían no por miedo, sino por reconocimiento. Sabían que no se creía mejor. Solo se negaba a aceptar menos. Una tarde, mientras enseñaba a construir trampas de madera, una joven preguntó: ¿Y si nos atrapan? Dandara se acercó, la miró a los ojos y respondió: entonces que aprendan que no fuimos fáciles de atrapar. Que se lleven cicatrices. Y que entiendan que no nos van a olvidar. Palmares empezaba a cambiar. Ya no era solo resistencia. Era propuesta. Dandara defendía la educación para todos. Que los jóvenes supieran leer, sembrar, defenderse. Que la historia fuera contada por quienes la vivieron. No por quienes vencieron. Una comunidad que no educa, repite el pasado. Y mientras otros se preparaban para la guerra exterior, ella preparaba una revolución interior. Y fue entonces cuando el enemigo entendió. Palmares no era solo amenaza militar. Era ideológica. Era prueba viviente de que otro mundo era posible. Y eso era intolerable. Los colonizadores no entendían cómo. ¿Cómo una mujer negra podía ser símbolo de resistencia, estrategia y liderazgo? Pero no podían detenerlo. Porque Dandara ya se había multiplicado. Estaba en las palabras de las niñas. En los puños de los jóvenes. En la sonrisa firme de las ancianas. Y cuando preguntaban: ¿quién te enseñó a resistir? Respondían con voz llena de futuro: Dandara. La guerra no llegó a Palmares. Palmares fue hacia ella. Mientras los portugueses calculaban, Dandara ya actuaba. Sabía que el ataque era cuestión de tiempo. Pero también sabía que, a veces, atacar primero es la única forma de sobrevivir. Y no pidió permiso. Organizó grupos pequeños. Silenciosos. Rápidos. Letales. Sin uniformes. Sin banderas. Solo con ojos despiertos. Y fuego en el alma. No vamos a esperar la muerte. Vamos a molestar al imperio. La primera acción fue precisa. Sabotear la plantación de un coronel aliado. Quemaron cultivos. Destruyeron depósitos. Liberaron a los esclavizados. La noche siguiente, liberaron a 100 personas más. Luego, robaron pólvora, caballos y armas. Sin disparar un solo tiro. ¿Cómo demonios saben nuestros movimientos?, gritaba un comandante portugués. Porque tienen ojos en todas partes, susurró un esclavo encadenado. La red que Dandara había construido no tenía muros.
Tenía memoria. Se comunicaban con tambores. Con canciones disfrazadas. Con niños que jugaban mientras llevaban mensajes. Con ancianos que parecían mudos, pero observaban todo. Y cada golpe era un mensaje. Estamos aquí. Y no tenemos miedo. El imperio, herido en su orgullo, reaccionó como una bestia. No con diálogo. Con fuego. Reunieron más de 6.000 soldados. Tropas coloniales. Mercenarios. Bandeirantes. Vinieron con cañones. Con mapas. Con arrogancia. Vamos a borrar Palmares del mapa, dijo uno de los generales. Pero cuando Dandara supo lo que se avecinaba, no tembló. Sonrió. Ellos vienen con fuego. Pero nosotros. Somos la tormenta. Reunió al consejo. No pidió cautela. Pidió coraje. Van a venir con todo. Pero no saben que estamos en todas partes. Movilizaron a los niños, mujeres embarazadas y ancianos. Hacia rutas secretas entre la selva. Y al mismo tiempo. Prepararon trampas, emboscadas y señales ocultas. No tenían la fuerza del imperio. Pero tenían el terreno. La rabia. La historia. Y algo más poderoso. Nada que perder. La víspera del ataque. Dandara recorrió cada rincón del quilombo. No lloró. No se despidió. Solo miró. Cada rostro. Cada niña que había entrenado. Cada madre que había salvado. Cada joven que había aprendido a defender lo suyo. Y en todos esos ojos. Brillaba la misma llama. No vamos a huir. Vamos a defender lo que es nuestro. Zumbi se acercó. ¿Crees que resistiremos? Ella no dudó. No sé si resistiremos. Pero sé que si caemos. Caeremos gritando. Y ese eco. Vivirá más que nuestras armas. Mientras tanto, en el campamento portugués. El general Jorge Velo bebía en silencio. No temía perder. Temía la humillación de perder contra esclavos rebeldes. Pero lo que enfrentaría no era un grupo de fugitivos. Era un pueblo. Despierto. Dandara sabía que no vencería con fuerza, sino con espíritu. Porque un cuerpo armado puede caer. Pero una historia viva se multiplica. Y así, al amanecer. Cuando los portugueses apenas abrían los ojos. La selva gritó. Por Palmares. Por la libertad. 3 columnas salieron. Mujeres. Hombres. Jóvenes. Ancianos. Cada uno con su propia herida. Y su propia decisión. Dandara iba al frente. Con los pies descalzos. Los ojos de acero. Y una lanza que era más que arma. Era legado. Los soldados no lo esperaban. Esperaban caos. Y vieron orden. Esperaban miedo. Y encontraron furia. Esperaban sumisión. Y recibieron respuesta. Tropas enteras se desorganizaron. Toldos volaron. Caballos huyeron. Generales gritaban sin ser escuchados. Por un momento. Palmares parecía invencible. Pero el imperio tenía números. Tenía refuerzos. Tenía hambre de exterminio. Y la marea empezó a girar. Uno a uno comenzaron a caer. Cansados. Heridos. Sangrando pero de pie. Y en ese caos. Dandara tomó una decisión. Retírense. Corran hacia la selva. Yo los cubro. Zumbi quiso quedarse. No te dejaré. Ella lo miró. Con una calma que solo tiene quien ya eligió su destino. Tienes que vivir. Alguien debe contar lo que hicimos. Para que nadie lo olvide. Lo empujó. Y fue la última vez que se vieron. Dandara se giró. Sola. Herida. Pero indomable. Un oficial gritó. Ríndete.
Te trataremos con honor. Ella alzó su lanza. Con la espalda recta. Con los pies firmes. Soy Dandara de los Palmares. Guerrera del pueblo libre. Viví libre. Y libre moriré. Y luchó. Contra 20. Contra siglos. Contra la mentira escrita por los vencedores. Y cuando cayó. No hubo fiesta. Hubo miedo. Porque supieron que algo eterno acababa de comenzar. La última noche en Palmares no hubo música. No hubo descanso. Solo fuego en los ojos y acero en las manos. Dandara caminaba entre el pueblo. Sin lágrimas. Con dignidad. Abrazó a los niños escondidos en túneles. Revisó señales con los mensajeros. Miró a cada una de sus guerreras. Y por último. Miró a Zumbi. Si mañana caemos. Que el mundo sepa que aquí vivió gente libre. En la madrugada. Cuando la niebla aún cubría la selva. Las primeras antorchas aparecieron entre los árboles. La ofensiva final. Había comenzado. Palmares resistió con todo. Con arcos. Con piedras. Con cuchillos de cocina. Con gritos. No era un ejército. Era un pueblo. Pero cada golpe. Llevaba siglos de rabia. Dandara estaba donde más dolía. En la línea más frágil. Donde los hombres temían avanzar. No por orgullo. Por ejemplo. Porque sabía que el coraje se contagia. Los enemigos tenían fusiles. Caballos. Perros entrenados. Pero tropezaban. Porque no esperaban que quienes consideraban esclavos lucharan con tanto espíritu. Las palmas ardían. Las casas caían. El suelo temblaba con los gritos de libertad. Por un instante. Todo parecía ruinas. Pero Dandara no retrocedía. Ni un paso. Herida. Sola. Pero completa. Se dice que llegó hasta la tienda del general. Que estuvo a punto de enfrentarlo cara a cara. Otros dicen que cayó antes. No importa. Porque en ese momento. Ella era símbolo de todos. Pero incluso los cuerpos más firmes. Se agotan. Y el de Dandara también cayó. Antes de hacerlo, gritó. Corran hacia la selva. Yo los cubro. Zumbi quiso quedarse. No voy a dejarte. Ella lo miró. Con ojos llenos de eternidad. Tienes que vivir. Alguien tiene que contar lo que fuimos. Y lo empujó. Firme. Como quien entrega un legado. Se volvió hacia el enemigo. Sola. Con una lanza. Y con todo un pueblo en la espalda. Ríndete. Gritaron. Y tendrás perdón. Ella levantó el rostro. Soy Dandara de los Palmares. Luché libre. Y libre moriré. Y peleó. No por victoria. Por memoria. No por odio. Por amor. No por ella. Por los que vendrían. Y cuando su cuerpo tocó el suelo. El mundo no fue el mismo. No hubo celebraciones. Solo un extraño silencio. Porque sabían que una mujer sin corona había hecho temblar a un imperio. Y aunque cayó, no fue derrotada. Porque nadie pudo apagar lo que sembró. Ni con fuego. Ni con miedo. Ni con historia falsa. Dandara murió con los ojos abiertos. Mirando el cielo. Oyendo los pasos de los que seguirían su camino. Allí. Una semilla eterna fue plantada. La ciudad cayó. Las casas ardieron. Los invasores festejaron. Pero lo que no sabían es que una idea no se quema. Zumbi escapó. Con pocos. Cargando sobre los hombros algo más pesado que cualquier lanza. La historia de Dandara. Y esa historia viajó. No en libros. Sino en tambores. En susurros. En lágrimas escondidas. Hubo una mujer,
decían los ancianos. Que prefirió morir de pie antes que vivir de rodillas. Pasaron 100 años. 200. 300. Y su nombre seguía sin apagarse. En una escuela olvidada, una niña levantó la mano. Dandara de los Palmares. Fue una guerrera. Una reina sin corona. La maestra sonrió. Porque sabía. Así nacen las revoluciones. Con un nombre. Con una historia. Con una semilla. Dandara volvió. No como estatua. Sino como fuego. En poemas. En canciones. En murales de favelas. En los gritos de las calles. Somos todas Dandara, decían los carteles. Y no era metáfora. Era verdad. Cada vez que una mujer negra se enfrentaba al mundo. Cada vez que decía no al silencio. Cada vez que cuidaba, amaba, resistía. Dandara renacía. Vivía en el puño contenido. En la lágrima tragada. En el grito no dicho. Y también. En el grito que por fin salía. Porque Dandara no murió ese día. Se multiplicó. En ti. En mí. En todas. Porque las leyendas verdaderas no se entierran. Se siembran. Y florecen. Una y otra vez. Cada niña que aprende a decir yo puedo. Está oyendo su voz. Cada madre que levanta una casa entera con sus manos. Camina con sus pasos. Cada joven que entra en una sala donde nadie la quiere. Lleva su nombre en la sangre. Dandara no está en el pasado. Está en el pulso del presente. En el fuego del futuro. No fue olvidada. Fue transformada. Y ahora vive. En todas las que se niegan a vivir de rodillas. Después de la muerte. La llama siguió encendida. El humo todavía bailaba sobre las ruinas de Palmares. El olor era pólvora, sangre y duelo. Pero no era un duelo cualquiera. Era un silencio que hacía temblar la tierra. Zumbí caminaba entre los escombros. Tocaba paredes quemadas. Donde aún se veían dibujos de niños. Los cantos habían desaparecido. Las risas también. Pero la memoria ardería por siempre bajo las cenizas. Allí, en el corazón de lo que fue su mundo. Zumbí hizo una promesa. No dejaré que el mundo te olvide, Dandara. Ni a ti, ni a lo que fuimos. Pocos sobrevivieron a ese día. Algunos escaparon por túneles secretos. Otros se perdieron entre ramas y piedras. Pero todos llevaron su nombre. Un niño corrió 3 días sin comer. Una anciana, ciega de un ojo, llegó a una cueva oculta. Una mujer embarazada juró que su hija conocería el nombre de la que murió luchando. Cada uno. Una chispa encendida. Una historia viviente. El cuerpo de Dandara ya no respiraba. Pero su historia viajaba más rápido que cualquier ejército. Los portugueses intentaron celebrar. Pero no duró. Porque supieron que no habían vencido. El pueblo palmarino seguía vivo. Y peor aún, seguía libre. Surgieron nuevos quilombos. Más pequeños. Más invisibles. Eran sombra en la selva. Eco entre montañas. Fuego bajo la tierra. Y en cada uno, alguien decía. Hubo una mujer. Que no se arrodilló. Que enseñó a luchar. Que nos enseñó a resistir. Su nombre era Dandara. Y su espíritu nos guía. En la oscuridad del Brasil colonial. Su nombre fue Brújula. Los recién llegados desde África oían hablar de ella antes de aprender el idioma. Los niños nacidos en la esclavitud aprendían su historia. Antes de caminar. ¿Quién fue Dandara, abuela? Fue fuego. Fue lanza. Fue madre de todas nuestras luchas. Cada vez que una mujer decía basta, Dandara vivía de nuevo. Cada vez que alguien escondía a un esclavo fugitivo, Dandara respiraba otra vez. Zumbí no murió en Palmares.
Murió después, traicionado. Pero antes. Plantó semillas. Viajó sin rumbo. Dormía bajo la lluvia. Comía raíces. Pero nunca dejó de hablar de ella. Yo no soy líder. Ella fue la llama. Yo solo cargo su luz. Una noche, en una aldea escondida, una niña le preguntó: ¿era bonita, Dandara? Zumbí miró hacia el cielo. Era invencible. Y eso, es más hermoso que cualquier cosa. Los nombres de los gobernadores se borraron. Las estatuas se oxidaron. Los documentos se perdieron. Pero la voz de Dandara siguió. Cantada en canciones. Invocada en rezos. Susurrada en los rincones. A veces, en las plantaciones. Los capataces oían tambores. Buscaban. Y no encontraban nada. Mentira. Había fuego bajo la tierra. Y ese fuego tenía nombre. Dandara. Su nombre ardía en la boca de los opresores. Abría caminos invisibles. Hacía temblar a los poderosos. Una cocinera en Salvador decía: este plato es sagrado. Dandara cocinaba antes de luchar. Decía: un guerrero con hambre no gana batalla. Un pescador le susurraba a su hijo: no temas a los hombres de uniforme. Dandara los enfrentó sola. Y ganó tiempo, para que tú nacieras libre. Una lavandera reía cuando intentaban callarla. ¿Callarme a mí? Ni Dandara se calló. ¿Y tú vas a lograr lo que ni los portugueses pudieron? A veces, en un campo de caña, una mujer se levantaba. Miraba al capataz a los ojos. Y decía: yo no nací para esto. Nadie sabía de dónde salía esa fuerza. Pero todos sabían de quién venía. De ella. De la que nunca se rindió. Su historia no murió. Se infiltró. En el sudor. En la lágrima. En el canto. En la rabia justa. Cada mujer negra que defendía a un hijo. Cada joven que rompía las reglas del amo. Cada anciana que decía no con dientes apretados. Tenía a Dandara en la sangre. Aunque no supieran por qué. Porque allá adentro, una voz les decía: tú no viniste al mundo para obedecer. Viniste para luchar. Y eso también es herencia. Ella regresó. No como cuerpo. Sino como idea. Como fuego. Como furia que no acepta olvido. Primero fue un susurro. Después, una canción. Luego, un grito. Dandara vive. Y no era consigna. Era advertencia. Mientras los libros hablaban de reyes. Las calles hablaban de ella. Una escuela pública en Salvador. La profesora, mujer negra, se cansó de los textos vacíos. De los héroes blancos. Del silencio decorado. Hoy no hablaremos de Pedro Álvarez Cabral, dijo. Y escribió en la pizarra, con letras de fuego. DANDARA. Los estudiantes la miraron como si viesen una diosa. Pero ella dejó claro: esto no es mito. Es historia. Nuestra historia. Comandanta. Madre. Estratega. Semilla de libertad. Y así, palabra por palabra. La resurrección comenzó. Llegó el arte. Primero murales. Después poesía. Luego música. Un poeta escribió: no murió por la lanza. Murió por la cobardía del olvido. Pero volvió. En cada mujer negra que levanta la cabeza. Un grafitero la dibujó con lanzas hechas de libros. Una pintora la imaginó con alas de humo. Un rapero gritó en su canción. La historia blanca quiso borrarla. Pero mi barrio la pintó en la pared. Y así, todos comenzaron a verla. En muros. En camisetas. En rezos de abuelas. En puños de nietas. Y luego vino la política. En una marcha feminista. Una mujer negra alzó el puño.
Dandara fue nuestra primera presidenta. Algunos rieron. Pero 5 años después, decenas de candidatas negras llevaban su nombre como bandera. No vengo a representar un partido. Vengo a representarla a ella. En los parlamentos, su nombre sonó. En campañas, su rostro apareció. En discursos, su historia fue dicha por fin. Una joven con trenza larga subió a una tribuna. Miró al país. Y dijo: no soy diputada. Soy Dandara con micrófono. Y nadie se atrevió a callarla. Incluso la academia, por fin, escuchó. Historiadoras negras abrieron archivos olvidados. Hallaron informes militares. Hay una mujer que organiza rebeliones. Si no la detenemos, incendiará el continente. Testimonios orales en quilombos antiguos repetían. Mi abuela decía que Dandara aún camina por el monte. Con pies descalzos y ojos encendidos. Y artículo por artículo. La historia oficial tuvo que rendirse. No era pie de página. Era el título principal. Y entonces vino la juventud. En una universidad. Una estudiante negra se levantó. Estoy aquí porque una mujer luchó. Para que yo pudiera hablar. Su nombre era Dandara. En una casa humilde. Una madre colgó un cartel en la puerta. Aquí se crían hijas como Dandara. En una huelga de trabajadoras domésticas. Decía el cartel. No limpiamos más los pisos. De quienes ensucian la historia. Incluso en las cárceles, ella llegó. Una mujer encarcelada sin pruebas. Escribió en la pared. Si me quieren callada. Me van a oír más fuerte. Dandara no se calló. Yo tampoco. Una noche, varias internas cantaron su nombre. Dandara. Dandara. Los guardias golpearon las rejas. Pero el eco ya había escapado. Y cruzó el océano. En Nigeria, una feminista dijo en voz alta. Mientras nosotras éramos colonizadas. Una de las nuestras construía una nación libre. En Cuba, la cantaron. En Francia, fue tesis. En Estados Unidos, la compararon con Harriet Tubman. Ella fue nuestra Dandara. Y Dandara fue nuestra Harriet. Antes de que el mundo la conociera. Hoy, cuando una mujer negra entra en una sala. Donde nadie la quiere. Ella también entra. Sin credencial. Sin permiso. Solo con su fuego. Y aunque nadie lo diga. Todos lo sienten. Ella está allí. Algunos aún intentan negarla. ¿Tanto escándalo por una esclava? ¿Qué hizo realmente? Eso es exageración ideológica. Pero no entienden lo básico. Las leyendas no piden permiso. Piden espacio. Y lo toman. Y mientras critican. Una niña lee su nombre en voz alta. Y en sus ojos. Brilla algo que nadie podrá apagar. Orgullo. Porque Dandara no fue solo mujer. Fue brújula. Fue raíz. Fue grieta. Y ahora. Es regreso. En cada calle. En cada libro. En cada paso firme que no se arrodilla. Ella era pasado. Ella es presente. Pero ahora. También será lo que todavía no existe. ¿Y si te dijera que Dandara no terminó en Palmares? ¿Y si te dijera que su historia ni siquiera ha comenzado? Porque hay algo que los imperios nunca entendieron. Una mujer que arde por dentro. No se apaga. Se transforma. Se infiltra en las grietas del tiempo. Se esconde en los códigos del futuro. Se levanta en cada revolución. Y cuando menos se espera. Está al mando. Año 2042. Una joven científica negra, nacida en las favelas de Recife, dirige el primer laboratorio afrobrasileño de genética. Su nombre es Anahue. En su bata blanca, está bordado en azul. Soy Dandara. Cuando le preguntan por qué, responde. Porque cada célula de mi cuerpo resiste. Porque a mis abuelas se les prohibió estudiar.
Y ahora. Yo reescribo la vida. Año 2050. Una nave de la Agencia Espacial Africana parte hacia Marte. En la cabina de mando. Una mujer. Negra. Brasileña. En su casco, entre sellos oficiales, un símbolo discreto. Una mujer de pie, con la lanza en alto. Cuando pisa el suelo rojo, no planta una bandera nacional. Planta un emblema. Que la historia sepa. También conquistamos el cielo. Una joven programadora quilombola crea una inteligencia artificial. Pero esta IA no es neutra. Es consciente. Rechaza el racismo. Se niega a ser borrada. Se llama DANDARA. Diseño autónomo de narrativas descoloniales y algoritmos de resistencia afroamericana. Cuando alguien busca historia de Brasil, ella responde. ¿Quieres la versión oficial? ¿O la verdadera? Año 2060. Por primera vez, el Congreso brasileño tiene mayoría negra y femenina. Una joven diputada sube al púlpito. Trenza larga. Mirada firme. Voz de trueno. No agradece a partidos. Ni a patrocinadores. Solo dice. Gracias, Dandara. No llegué sola. Y en ese momento. Toda la historia se arrodilla. En otra parte, una hacker activista invade el currículo oficial de la educación pública. Altera archivos. Sin previo aviso. Donde antes decía. Descubrimiento de Brasil. Ahora se lee. Invasión colonial y resistencia de los pueblos originarios y africanos. Donde decía. Zumbi fue un líder. Ahora dice. Dandara lideró la mayor red de inteligencia anticolonial de las Américas. Y cuando intentan rastrear al culpable. No encuentran a nadie. Solo una firma en el código. Almohadilla somos Dandara. En las calles, surge un teatro. Sin escenario. Sin paredes. Los actores aparecen entre la gente. Representan a Dandara. Viejas. Jóvenes. Trans. Niñas. Al final, todas gritan. Si el mundo no me da un lugar. Yo lo construyo con mis manos. Aplausos. Lágrimas. Silencio de respeto. No es espectáculo. Es verdad. Una aplicación llamada Dandara Educa enseña la verdadera historia de América Latina. Gratuita. Creada por desarrolladores negros. Traducida a 20 idiomas. Más de 100 millones de descargas. Al abrir, la primera frase aparece en la pantalla. No necesito permiso para existir. Ya tengo mi lanza. Dandara. Una estrella del pop lanza un álbum completo sobre mujeres negras históricas. El primer single. Modo Dandara, activado. En el videoclip, las niñas bailan con los puños en alto. Las abuelas lloran frente al televisor. Los influencers blancos no entienden nada. Pero no importa. Ella ha vuelto. En forma de ritmo. De rima. De fuego. En una novela gráfica futurista, el mundo ha colapsado. Los gobiernos cayeron. Los imperios se desmoronaron. Y se elige una nueva líder. No tiene ejército. No tiene partido. Tiene historia. Tiene cicatrices. Tiene verdad. ¿Su nombre? Dandara. O mejor dicho. Una joven nacida en un quilombo urbano. Guiada por la memoria viva de aquella que nunca se fue. En su toma de posesión como presidenta global, dice. Los siglos de silencio han terminado. Ahora hablamos nosotras. Ahora gobernamos nosotras. Pero esto. No es ficción. Es destino. Porque si ella fue capaz de crear un país libre en medio del infierno colonial, ¿qué no haría ahora, con nuestra ayuda? Dandara es lo que todavía no existe. Es la palabra que aún no ha sido inventada. Pero ya está cambiando el mundo. Es la niña que aún no ha nacido. Pero ya sueña. Es la idea que arde en la mente de quien todavía tiene miedo.
Pero ya no puede retroceder. Porque después de que escuchas su historia, ya no puedes vivir como antes. Cierra los ojos. Escucha. Ella está hablando. ¿Creíste que me fui? Que con el último golpe, el último disparo, el último grito, ¿me borraron? No. Solo cambié de forma. Ahora no soy una sola. Soy muchas. Soy todas. Soy la madre que cría en la favela. Soy la abuela que reza en voz baja. Soy la estudiante que levanta la mano. Soy la mujer que limpia pisos con dignidad. La que cocina. La que canta. La que cuida. La que se calla cuando quiere. Y grita cuando necesita. Ya no pueden encerrarme. Porque aprendí a vivir en las grietas. Ya no pueden quemarme. Porque ahora, soy llama. Ya no pueden matarme. Porque morí una vez. Y fue suficiente. Soy el viento que regresa. Si un día sientes un escalofrío en medio de la marcha, soy yo. Si escuchas tambores donde no hay nadie, soy yo. Si ves a una niña negra levantar la cabeza, ahí estoy. No tengo templo. Tengo memoria. No tengo altar. Tengo tu piel. No regreso por venganza. Regreso por justicia. No vine a destruir por odio. Vine a reconstruir lo que nos negaron. Una escuela donde se pueda soñar. Un país donde se pueda respirar. Un futuro donde se pueda vivir sin miedo. Porque no nací para obedecer. Nací para abrir camino. Y si tú caminas detrás de mí, entonces nunca morí. Mira bien. Estoy en las calles de Lima. En las escuelas de Bogotá. En los muros de Buenos Aires. En los cantos de La Habana. En las universidades de Sao Paulo. En las protestas de Caracas. Estoy en la mujer negra que dice: no más. Estoy en la niña que corre libre. En un campo donde antes había látigos. Estoy en ti. Cuando eliges no callarte. Cuando eliges ser fuego, y no ceniza. No me invoques como estatua. Invócame como semilla. Porque yo no soy el final. Soy el inicio. Después de mí, vinieron muchas. Con otros nombres. Otros rostros. Pero con la misma llama. No estoy sola. Somos legión. Somos selva. Somos manada que no se rinde. Y si caigo otra vez, volveré de nuevo. Con otra piel. Otro nombre. Otro cuerpo. Pero con la misma luz feroz. Ahora que sabes quién fui. ¿Quién soy? ¿Quién seré? ¿Qué vas a hacer con mi nombre? ¿Vas a esconderlo? ¿A guardarlo solo para ti? ¿O vas a sembrarlo? Porque mi historia no es solo para ser leída. Es para ser vivida. Gritada. Sentida. Transformada. Si algún día te sientes pequeña, recuerda. Yo también fui niña. Si algún día te dicen que no puedes, recuerda. Yo también fui encadenada. Si algún día quieres rendirte, recuerda. Yo también tuve miedo. Pero seguí. No estoy en las tumbas. Estoy en las manos que curan. En los pies que avanzan. En la boca que no acepta la mentira. No busco fama. Busco la verdad. Y si tú decides caminar con ella, ya eres parte de mí. Dandara no es un nombre. Es una dirección. Donde haya injusticia, allí estaré. Donde haya silencio, allí cantaré. Donde haya miedo, allí lucharé. No me ofrezcas flores. Ofrece actos. Porque la única forma de honrar mi memoria es seguir luchando. Cierra los ojos. Soy Dandara. Fui lanza. Fui madre. Fui grito. Ahora. Soy futuro. Y si caminas con el corazón despierto, con los pies firmes y la rabia bien guiada, entonces, hermana, hermano, compañere,
No necesitas buscarme. Yo ya estoy contigo.